¿Sabes qué tomaban, comían y creían los atletas antiguos para recuperarse? ¿Y cómo la medicina deportiva moderna cambió todo? Mucho antes de que existiera la ciencia del deporte, los atletas antiguos confiaban en pociones, hierbas y rituales para recuperarse del entrenamiento. ¿Qué acertaron? ¿Y qué casi destruyó su rendimiento? Te presentamos un documental de investigación en medicina de deporte basada estrictamente en hechos verídicos. Está dividido en una serie de 4 videos cortos donde te revelamos la verdadera nutrición, los tratamientos olvidados y las sorprendentes creencias médicas que dieron forma a la recuperación atlética temprana. Y mostramos cómo la medicina deportiva moderna, la ciencia de la hidratación, la fisiología muscular y la terapia basada en evidencia transformó la recuperación para siempre. Viajaremos de la superstición a la ciencia. Esta es la evolución del rendimiento atlético. En este primer capítulo, aprenderás desde cero el contexto histórico de cómo entendían el cuerpo los atletas antiguos y los sometían a rutinas extremas de preparación. Y si te digo que los atletas antiguos vivían en un mundo donde el cuerpo era un territorio lleno de misterios, supersticiones y secretos olvidados, literalmente su rendimiento dependía de rituales, alimentos simbólicos y creencias que hoy parecerían extrañas, pero que fueron la base oculta de lo que algún día llamaríamos recuperación deportiva. En esta historia, exploraremos cómo esos guerreros del pasado, corredores olímpicos griegos, gladiadores romanos y luchadores mesopotámicos, buscaban entender un cuerpo que no conocían científicamente. Y es que, como revela el papiro médico, Papiro Edwin Smith, 1600 a.C., la observación empírica era su única brújula. Su deseo era simple: soportar un esfuerzo eterno, volver a levantarse y competir de nuevo. Pero tenían un problema: no entendían músculos, microdesgarros ni inflamación. Todo era un mito vivo. Sin embargo, la llegada del pensamiento médico estructurado, especialmente con obras como De los aires, aguas y lugares de Hipócrates, marcó una evolución que cambiaría para siempre la manera de ver el cuerpo. Por lo tanto, lo que comenzó como intuición terminó siendo el origen inesperado de la medicina deportiva moderna. Y aquí surge la intriga: ¿cómo una historia tan antigua sigue influyendo en el rendimiento del atleta actual? Este episodio revela lo que estuvo escondido a simple vista durante milenios. Pero antes, si el contenido de este video te parece interesante, no dudes en dejar un like. Empezamos. Verás, fue así como empieza esta historia. Estamos en el gimnasio de Olimpia, alrededor del año 450 a.C., un espacio polvoriento donde los atletas entrenan desnudos, cubiertos de aceite de oliva y arena. Sus cuerpos brillan bajo el sol del Peloponeso. El narrador principal, inspirado en las descripciones de Pausanias, en su Descripción de Grecia, libro 6, observa cómo estos hombres se preparan sin comprender la fisiología que hoy consideramos básica. Entrenaban al límite, sin saber que sus músculos sufrían microlesiones. Al investigar, encontramos en los registros del médico romano Galeno, en De Sanitate Tuenda, del siglo II después de Cristo, que incluso los doctores más prestigiosos de la época no tenían idea del metabolismo o del transporte de oxígeno. Aún así, aplicaban masajes, baños y ungüentos. Resulta interesante que estas técnicas anticipaban principios modernos sin entenderlos realmente. Para explicarlo de manera simple, la recuperación en la antigüedad no era un protocolo fisiológico, era un ritual sagrado. Los atletas lo sabían. Si querías competir, debías cumplirlo. Justo aquí nace el motor de nuestra historia. El atleta antiguo deseaba volver a su estado ideal, un equilibrio que los médicos griegos llamaban eucrasia. Déjame explicarte por qué.
Ellos creían que la fuerza no provenía del músculo, sino del balance entre lo caliente y frío, seco y húmedo. Así lo documenta Hipócrates en sus escritos sobre la dieta, 400 a.C. Y eso transformó sus expectativas. El atleta no buscaba recuperarse, buscaba armonizarse. Por lo tanto, recurría a alimentos simbólicos, como el famoso melas somos espartano, y a amuletos dedicados a Hermes o Heracles, según hallazgos arqueológicos del Museo de Olimpia, que registran exvotos musculares de bronce ofrecidos a los dioses. Pero en este punto, lo más poderoso era su mentalidad. El cuerpo era un canal divino, que debía mantenerse en equilibrio eterno. Su deseo profundo era trascender el dolor y convertirse en un símbolo de perfección física y espiritual. Pero tenían un problema. Todo lo que creía saber estaba construido sobre interpretaciones simbólicas del cuerpo. Y es que la fisiología moderna aún no existía, aunque anotaciones como las del médico griego Heródico de Selimbia en Gymnastique en el siglo V a.C. mencionan rutinas de estiramientos y masajes para prolongar la vida del atleta. No existía una noción clara de esfuerzo excesivo o daño muscular. Para esto, recurrían a rituales para reordenar sus energías, tal como aparecen las prácticas votivas registradas en el santuario de Asclepio en Epidauro, inscripción IG4-2-121. Pero fijémonos en esto. Los atletas mesopotámicos bebían mezclas de cerveza espesa y miel documentadas en tablillas cuneiformes de Nippur, creyendo que devolvían la fuerza vital. Sin embargo, estas bebidas eran pesadas e inflamatorias, literalmente obstaculizaban su recuperación real. Explicado de manera simple, el conflicto nace porque su deseo espiritual no resolvía su agotamiento físico. Por lo tanto, el atleta antiguo vivía atrapado entre dos fuerzas, la tradición mística y las limitaciones del cuerpo humano. Esta dualidad se hacía evidente en los gladiadores romanos, quienes eran atendidos por los Medici Gladiatoris, mencionados en Digesta 27.1.6 del Corpus Juris Civilis. Estos médicos podían curar heridas superficiales, pero no comprendían las lesiones internas que hoy detectaríamos fácilmente. Mientras investigábamos, descubrimos que los métodos antiguos funcionaban parcialmente, pero no por sus creencias, sino por coincidencias biológicas que ellos no entendían. Luego, la llegada gradual de observación médica metódica transformó por completo el panorama. Al investigar, encontramos que en el siglo II después de Cristo, Claudio Galeno comenzó a estudiar heridas de gladiadores y a correlacionarlas con funciones musculares, anotando en De Usu Partium que la fuerza pertenecía al tejido y no al calor interno, como antes se creía. Por lo tanto, este hecho marcó una primera evolución hacia una medicina deportiva primitiva. Pero vamos a detallarlo. Galeno analizó la respuesta del cuerpo al ejercicio mediante vivisecciones animales en Pérgamo, una práctica confirmada por Historia de los Animales, libro primero de Aristóteles, que describe cómo estos experimentos influyeron en el pensamiento médico. De verdad, ese cambio desencadenó una ruptura intelectual. El cuerpo dejó de ser un artefacto divino y comenzó a verse como una máquina natural con patrones medibles. Esto abrió un camino que siglos más tarde permitiría a la medicina moderna descifrar fenómenos invisibles para los antiguos: inflamación celular, sobrecarga metabólica, regeneración tisular. Y así se resolvió la pregunta eterna: ¿por qué algunos rituales funcionaban sin explicación? Por lo tanto, la ciencia emergente transformó el mito en conocimiento. Así lo hicieron. La evolución del pensamiento médico dio paso a una revolución en el entendimiento del cuerpo atlético. La observación empírica se convirtió en anatomía, la anatomía se convirtió en fisiología, y la fisiología, siglos más tarde, en medicina deportiva. Verás, fue así como los principios de descanso, inmersión en agua fría y fricciones musculares ya documentados por Hipócrates en Epidemias, libro 6, cobraron una explicación científica real. Por eso, el siguiente hecho marcó la diferencia. Cuando la medicina del siglo XX descubrió el proceso inflamatorio, con hallazgos como los de Thomas Lewis en The Blood Vessels of the Human Skin, 1927,
Se comprendió que el frío reduce la vasodilatación y el calor aumenta la circulación. Estaba escondido a simple vista. Los antiguos ya lo hacían sin saber por qué funcionaba. Así se resolvió el dilema milenario. Resulta interesante que la medicina deportiva moderna no reemplazó completamente a la antigüedad. Más bien descifró los mecanismos ocultos detrás de aquellas prácticas mágicas. Y eso transformó nuestras expectativas. Ahora los atletas pueden recuperarse más rápido, medir su progreso y prevenir lesiones con una precisión entonces imposible para los griegos o romanos. El resultado es una historia secreta que conecta rituales olvidados con avances científicos modernos. Un puente entre la superstición y la evidencia, que revela cómo evolucionó la comprensión del cuerpo. Justo aquí nace la pregunta que nos conduce al siguiente episodio. Si la ciencia moderna logró descifrar lo que durante siglos fue un enigma, ¿qué prácticas antiguas siguen vigentes en secreto dentro del entrenamiento profesional actual? Resulta interesante que investigaciones recientes, citadas en el Journal of Sports Medicine, volumen 43, 2024, muestran que algunos métodos ancestrales, como los baños de contraste o las técnicas de fricción profunda, tienen efectos comparables a terapias clínicas contemporáneas. Pero en este punto surge una duda poderosa. ¿Qué otras técnicas antiguas aún no han sido reevaluadas con herramientas del siglo XXI? Mientras investigábamos, descubrimos este secreto. Existe una lista de rituales atléticos en los archivos del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, documento 7416-B, que nunca han sido analizados con biomarcadores modernos. Por lo tanto, la intriga es inevitable. Literalmente, nos enfrentamos a una posibilidad fascinante: que la próxima innovación deportiva no provenga de un laboratorio ultratecnológico, sino de un manuscrito olvidado que estuvo escondido a simple vista durante 2000 años. Fue así como termina este episodio, pero en el próximo entenderás cómo las técnicas ancestrales pueden volver a cambiarlo todo. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, etiquétanos para ayudarnos a crecer aún más. Somos tu canal X, tu historia real. Acompáñanos. Soy Jesús. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, en contacto.